Hola amigos, bienvenidos a un nuevo ASMR leyendo. No susurro porque esto es una obra en toda regla de Benito Pérez Galdós, un escritor canario maravilloso. Su primera obra o novela, creo que era su primera novela, La Fontana de Oro. En la página Wikisource de dominio público. Siento mucho tener que estarle siempre diciendo lo mismo, pero es obligatorio, ya que la obra no es mía, que es suya, y tengo que dejarlo claro. Y lo único que sí, a lo mejor, sea alguna cosita de cabrosilla, omito o cambio. O sea que a lo mejor pueden haber pequeños y sutiles cambios, que no es que los quiera hacer, es porque, claro, es una SMR y se supone que es para que ustedes descansen y se relajen, no para que tengan pesadillas. Por eso hago ciertos cambios sutiles, simplemente eso. Así que empezamos con el prólogo de La Fontana de Oro. Los hechos históricos o novelescos contados en este libro se refieren a uno de los periodos de turbación política y social más graves e interesantes en la gran época de reorganización, que principio en 1812 y no parece próxima a terminar todavía, mucho después de escrito este libro, pues solo sus últimas páginas son posteriores a la Revolución de Septiembre. Me ha parecido de alguna oportunidad en los días que atravesamos por la relación que pudiera encontrarse entre muchos sucesos aquí referidos y algo de lo que aquí pasa, relación nacida sin duda de la semejanza que la crisis actual tiene con el memorable periodo de 1820-1823. Esta es la principal de las razones que me ha inducido a publicarlo. Benito Pérez Galdós, diciembre de 1870. Capítulo 1. Durante los 6 inolvidables años que mediaron entre 1814 y 1820, la Villa de Madrid presenció muchos festejos oficiales con motivo de ciertos sucesos declarados faustos en la Gaceta de entonces. Se alcanzaban arcos de triunfo, se detenían colgaduras de Damasco, salían a la calle las comunidades y cofradías con sus pendones al frente, y en todas las esquinas se ponían escudos y tarjetones donde el poeta Arriaza estampaba sus pobres versos de circunstancias. En aquellas fiestas el pueblo no se manifestaba sino como un convidado más, añadido a la lista de alcaldes, funcionarios, gentiles hombres, frailes y generales. No era otra cosa que un espectador, cuyas pasivas funciones estaban previstas y señaladas en los artículos del programa, y desempeñaba como tal el papel que la etiqueta le prescribía. Las cosas pasaron de distinta manera en el periodo del 20 al 23 en que ocurrieron los sucesos que aquí referimos. Entonces la ceremonia no existía, el pueblo se manifestaba diariamente sin previa designación de puestos impresa en la Gaceta, y sin necesidad de arcos, ni oriflamas, ni banderas, ni escudos, ponía en movimiento a la villa entera. Hacía de sus calles un gran teatro de inmenso regocijo o ruidosa locura, turbada con un solo grito de la calma de aquel que se llamó el deseado por una burla de la historia y solía agruparse con sordo rumor junto a las puertas de palacio, de las casas de villa o de la iglesia de Doña María de Aragón, donde las cortes estaban.
Años de muchos lances fueron aquellos para la destartalada, sucia, incómoda, desapacible y obscura villa. Sin embargo, no era ya Madrid aquel lugarón fastuoso del tiempo de los reyes tubescos. Sus gloriosas jornadas del 2 de mayo y del 3 de diciembre, su iniciativa en los asuntos políticos la enaltecían sobremanera. Era además el foro de la legislación constituyente de aquella época y la cátedra en que la juventud más brillante de España ejercía con elocuencia la enseñanza del nuevo derecho. A pesar de todos estos honores, la villa y corte tenía un aspecto muy desagradable. Mariblanca continuaba en la Puerta del Sol como la más concreta expresión artística de la cultura madridense. Inmutable en su grosero pedestal, la estatua que en anteriores siglos había asistido al tumulto de Oropesa y al motín de Esquilache, presidía ahora el espectáculo de la actividad revolucionaria de este buen pueblo que siempre convergía a aquel sitio en sus ovaciones y en sus trastornos. Si fuera posible trasladar al lector a las gradas de San Felipe, Capitolio de la chismografía política y social, o sentarle en el húmedo escaño de la fuente de Mariblanca, punto de reunión de un público más plebeyo, comprendería cuán distinto de lo que hoy vemos era lo que venían nuestros abuelos hace medio siglo. De fijo llamaría su atención que una gran parte de los ociosos que en aquel sitio se reúnen desde que existe, lo abandonaban a la caída de la tarde para dirigirse a la carrera de San Jerónimo o a otra de las calles inmediatas. Aquel público iba a los clubs, a las reuniones patrióticas, a la Fontana de Oro, al Grande Oriente, a Lorenzini, a la Cruz de Malta. En los grupos sobresalían algunas personas que por su ademán solemne, su mirada protectora, parecían ser tenidas en grande estima por los demás. Aparentaban querer imponer silencio a la multitud. Otras veces, extendiendo los brazos en cruz, volvíanse atrás como quien pide atención. Todo esto hecho con una oficiosa gravedad que indicaba influjo muy grande o presunción no pequeña. La mayor parte se dirigía a la carrera. Es porque allí estaba el club más concurrido, el más agitado, el más popular de los clubs, la Fontana de Oro. Ya entraremos también en el Café Revolucionario. Antes crucemos desde el Buen Suceso a los Italianos. Esta alegre y animada carrera de los padres Jerónimos, que era entonces lo que es hoy y lo que será siempre la calle más concurrida de la capital. Pero hoy, cuando veis que la mayor parte de la calle está formada por viviendas particulares, no podréis comprender lo que era entonces una vía pública ocupada casi totalmente por los tristes paredones de 3 o 4 conventos. Imposible es comprender hoy la obscuridad que proyectaban sobre la entrada de la carrera el ancho paredón del monasterio de la Victoria por un lado y la sucia y corroída tapa del Buen Suceso por el otro. Más allá formaban en línea de batalla las monjas de Pinto, por encima de la tapia que servía de prolongación al convento.
Se veían las copas de los cipreses plantados junto a las tumbas. Enfrente campeaba la ermita de los italianos, no menos ridícula entonces que hoy, y más abajo, en lo más rápido del declive, el Espíritu Santo, que después fue Congreso de los Diputados. Las casas de los grandes alternaban con los conventos. En lo más bajo de la calle se veía la vasta fachada del palacio de Medinaceli, con un ancho escudo, sus innumerables ventanas, su jardín a un lado y su fundación piadosa a otro. Enfrente los Palmedianos, los Pignatellis y Gonzagas, más acá los Pandos y Macedas y finalmente la casa de Híjar, que hasta hace poco ostentaba en su puerta la cadena histórica, distintivo de la hospitalidad ofrecida a un monarca. Quedaba para casas particulares, para tiendas y sitios públicos la tercera parte de la calle. Esto es lo que describiremos con más detención, porque es importante dar a conocer el gran escenario donde tendrán lugar algunos importantes hechos de esta historia. Entrando por la Puerta del Sol y pasado el convento de la Victoria, se halla un gran pórtico, entrada de una antiquísima casa que, a pesar de su escudo decorativo grabado en la clave del balcón, era en aquel tiempo una casa de vecindad en que vivían hasta media docena de honradas familias. Su noble origen era indudable, pero fue adquirida, no sabemos cómo, por la comunidad vecina que la alquiló para atender a sus necesidades. En dicho portal, bastante espacioso para que entraran por él las enormes carrozas de su primitivo señor, tenía su establecimiento un memorialista secretario de certificaciones y misivas, y en el mismo portal, un poco más adentro, estaban los almacenes de quincalla, de un hermano de dicho memorista, que había venido de Ocaña a la corte para hacer carrera en el comercio. Constaba su tienda de 3 mengados cajoncillos, en que había algunos paquetes de peines, unas cuantas cajas de obleas, juguetes de chicos y un gran manojo de rosarios con cruces y medallones de estaño. La parte de la izquierda y especialmente el rincón contiguo a la puerta era un lugar en el que el público ejercía un incontestable derecho de servidumbre. Era un centro urinario, la secreción pública había trocado aquel rincón en foco de inmundicia, y especialmente por las noches la ofrenda líquida aumentaba de tal modo que el escribiente y su hermano hacían propósito firme de abandonar el local. En vano se amonestaba al público con terribles pragmáticas de policía urbana, promulgadas por la autorizada voz del memorista. El público no renunciaba por esto a su costumbre, y de segundo lo habrían pasado tal mal los dos hermanos si hubieran tratado de impedir por la fuerza la libertad mingitoria autorizada por un derecho consuetudinario que, según la feliz expresión de un parroquiano de aquel sitio, radicaba en la naturaleza del hombre y en la hospitalidad forzosa del vecindario. Enfrente de este portal clásico había una puertecilla, y por los 2 yelmos de mambrino labrados en finísimo metal de alcaraz y suspendidos a un lado y a otro, se venía en conocimiento de que aquello era
una barbería. Por mucho de notable que tuviera el exterior de este establecimiento, con su puerta verde, sus cortinas blancas, su redoma de sanguijuelas, su cartel de letras rojas, adornado con dos viñetas dignas de Maella, que representaban la una un individuo en el momento de ser afeitado y la otra una dama a quien sangraban en un pie. Mucho más notable era su interior. Tres mozos, capitaneados por el maestro Calleja, rapaban semanalmente las barbas de un centenar de liberales de los más recalcitrantes. Allí se discutía, se hablaba del rey, de las cortes, del Congreso de Verona y de la Santa Alianza. Oiríais allí la peroración contundente del oficial primero y más antiguo mozo que se decía pariente de Porlier, el mártir de la libertad. Al compás de la navaja se recitaban versos amenazados con agudezas políticas y las voces camarillas, coletillas, tragala, helio, la bisbal, minuesa, formaban el fondo de la conversación. Pero lo más notable de la barbería, más notable de Madrid, era su dueño, Gaspar Calleja. Se había quitado el don después de 1820, héroe de la Revolución y uno de los mayores enemigos que tuvo Fernando el año 14, así lo decía él. Más lejos estaba la tienda de géneros de unos irlandeses establecidos aquí desde el siglo pasado. Vendían juntamente con el raso y el organdí encajes flamencos y catalanes, alepín para chalecos, ante para pantalones, corbatas de color de las llamadas guirindolas y carriques de 4 cuellos que estaban entonces en moda. El patrón era un irlandés gordo y suculento, de cara encendida, lustrosa y redonda como un queso de Flandes. Tenía fama de ser el servilón de Afolio. Pero si esto era cierto, las circunstancias constitucionales del país y especialmente de la carrera de San Jerónimo le obligaban a disimularlo. Fundábanse los que tan feo vicio imputaban al irlandés en que cuando pasaba por la calle la majestad de Fernando o Amalia, la alteza de mi tío el doctor o de don Carlos el buen comerciante dejaba apresuradamente su vara y su escritorio para correr a la puerta, asomándose con ansiedad y mirando la real comitiva con muestras de ternura y adhesión. Pero esto pasaba y el irlandés volvía a su habitual tarea, haciendo todas las protestas que sus amigos le exigían. Cerca de la tienda del irlandés se abría la puerta de una librería, en cuyo mezquino escaparate se mostraban abiertos por su primera hoja algunos libros, tales como la Historia de España, por Duquesnes, las novelas de Voltaire, traducidas por un autor anónimo, Las noches de Young, El viajador sensible y la novela de Arturo y Arabella, que gozaba de gran popularidad en aquella época. Algunas obras de Montiano, Porcel y Ariasa, Olavide, Feijó, un tratado del lenguaje de las flores y la guía del comadrón completaban el repertorio.
Al lado y formando juego con este templo literario estaba una tienda de perfumería y bisutería con algunos objetos de casa de tocador y de encina, que todo esto formaba comercio común en aquellos días. Por entre los botes de pomadas y cosméticos, por entre las cajas de alfileres y juguetes, se descubría el perfil arqueológico de una vieja que era ama, dependiente y un fabricante de algunas drogas. Más allá había otra tienda oscura, estrecha y casi subterránea en la que se vendían papel, tinta y cosas de escritorio, amén de algún braguero o otro aparato ortopédico de singular forma. En la puerta pendía colgado de una espetera un manojo de plumas de ganso y en lo más profundo y más lóbrego de la tienda lucían como los ojos de un lechuzo en el recinto de una caverna los dos espejuelos resplandecientes de don Anatolio Mas, gran jefe de aquel gran comercio. Enfrente había una tienda de comestibles, pero de comestibles aristocráticos. Existía allí un horno célebre que asaba por Navidades más de 400 pavos de distintos calibres. Las empanadas de perdices y de liebres no tenían rival. Sus pasteles eran celebérrimos, y nada igualaba a los lechoncillos asados que salían de aquel gran laboratorio. En días de convite, de cumpleaños o de boda, no encargar los principales platos a casa de Perico, el maonés, así le llamaban, hubiera sido indisculpable desacato. Al por menos se vendían en la tienda rosquillas, bizcochos, galletas de Inglaterra y mantecadas de Astorga. No lejos de esta tienda se hallaban las sedas, los hilos, los algodones, las lanas, las madejas y cintas de doña Ambrosia. Antes de 1820 la llamaban la tía Ambrosia, respetable matrona, comerciante en hilado. El exterior de su tienda parecía la boca escénica de un teatro de aldea. Por aquí colgaba, a guisa de pendón, una pieza de lanilla encarnada, por allí un ceñidor de majo, más allá ostentaba una madeja sus innumerables hilos blancos, semejando los pistilos de gigantescas flor, de lo alto pendían algún camisolín, infantiles trajes de mameluco, cenefas de percal, sartas de pañuelos, refajos y colgaduras. Encima de todo esto una larga tabla en figura de medida, pintada de negro, fijada en la muralla y perpendicular a ella. Servía de muestra principal. En el interior todo era armonía y buen gusto. En el trípode del centro tenían poderoso cimiento las cadenas de doña Ambrosia, y más arriba se ostentaba el centro ciclópeo y corpulento de la misma. Era española, rancia, manchega y natural de Quintanar de la Orde. Por más señas, señora, de muy nobles y cristianos sentimientos. Respecto a sus ideas políticas, cosa esencial, entonces baste decir que quedó resuelto, después de grandes controversias en toda la calle, que era una servilona de lo más exagerado. Estas tiendas, con sus respectivos muestrarios y sus tenderos respectivos, constituían la decoración de la calle. Había además una decoración movible y pintoresca, formada por el genio
que en todas direcciones cruzaba como hoy por aquel sitio. Entonces los trajes eran singularísimos. ¿Quién podría describir hoy la oscilación de aquellos puntiagudos faldones de casaca y aquellos sombreros de felpa con el ala retorcida y la copa aguda como tilón de azúcar? Se comprenden hoy los tremendos sellos de reloj, pesados como badajos de campana, que iban marcando con impertinente retintín el paso del individuo. Pues, ¿y las botas a la farolé y las mangas de jamón, que serían el último grado de la ridiculez, si no existieran los tupés hiperbólicos que asimilaban perfectamente la cabeza de un cristiano a la de un guacamayo? El gremio coheril exhibía allí también sus más característicos individuos. Lo menos 20 veces el día pasaba por esta calle las carrozas de los grandes que en las inmediaciones vivían. Estas carrozas que ya se han sumergido en los oscuros abismos del no ser, se componían de una especie de navío de línea colocado sobre una armazón de hierro. Esta armazón se movía con la pausada y solemne revolución de 4 ruedas que no tenían velocidad más que para recoger el fango del piso y arrojarlo sobre la gente de a pie. El vehículo era un inmenso cajón. Los de los días gordos estaban adornados con placas de carey. Por lo común, las paredes de los ordinarios eran de nogal bruñido o de caoba, con finísimas incrustaciones de marfil o de metal blanco. En lo profundo de aquel antro se veía el nobilísimo perfil de algún prócer esclarecido o de alguna vieja esclarecidamente fea. Detrás de esta máquina, clavados en pie sobre una tabla y asidos a pesadas borlas, iban 2 grandes levitones que, en unión de 2 enormes sombreros, servían para patentizar la presencia de 2 graves lacayos, figuras simbólicas de la etiqueta sin alma, sin movimiento y sin vida. En la proa se elevaba el cochero que en pesadez y gordura tenía por únicos rivales a las mulas, aunque éstas solían ser más racionales que él. Rodaba por otro lado el vehículo público, tartana, calesa o galera, el carromato tirado por una reata de bestias escuálidas, y entre todo esto es el esportillero con su carga, el mozo con sus cuerdas, el aguador con su cuba, el prendero con su saco y una pila de 6 o 7 sombreros en la cabeza, el ciego con su guitarra y el chispero con su sartén. Mientras nos detenemos en esta descripción, los grupos avanzaban hacia la mitad de la calle y desaparecen por una puerta estrecha, entrada a un local que no debe de ser pequeño, pues tiene capacidad para tanta gente. Aquella es la célebre Fontana de Oro, Café y Fonda, según el cartel que hay sobre la puerta. Es el centro de reunión de la juventud ardiente, bulliciosa, inquieta por la impaciencia y la inspiración, ansiosa de estimular las pasiones del pueblo y de oír su aplauso irreflexivo. Allí se había constituido un club, el más célebre e influyente de aquella época,
Sus oradores, entonces neófitos exaltados de un nuevo culto, han dirigido en lo sucesivo la política del país. Muchos de ellos viven hoy y no son, por cierto, tan amantes del bello principio que entonces predicaban. Pero no tenemos que considerar lo que muchos de aquellos jóvenes fueron en años posteriores. Nuestra historia no pasa más acá de 1821. Entonces, una democracia nacida en los trastornos de la revolución y alzamiento nacional fundaba el moderno criterio político que en 50 años se ha ido difícilmente elaborando. Grandes delirios bastardearon un tanto los nobles esfuerzos de aquella juventud que tomó sobre sí la gran tarea de formar y educar la opinión que hasta entonces no existía. Los clubs que comenzaron siendo cátedras elocuentes y palestra de la discusión científica salieron del círculo de sus funciones propias, aspirando a dirigir los negocios públicos, a amonestar a los gobiernos e imponerse a la nación. En este terreno fue fácil que las personalidades sucedieran a los principios, que se despertaran las ambiciones y, lo que es peor, que la venalidad, cáncer de la política, corrompiera los caracteres. Los verdaderos patriotas lucharon mucho tiempo contra esta invasión. El absolutismo, disfrazado con la máscara de la más abominable demagogia, socavó los clubs, los dominó y vendiólos al fin. Es que la juventud de 1820, llena de fe y de valor, fue demasiado crédula o demasiado generosa, o no conoció la falacia de sus supuestos amigos, o, conociéndola, creyó posible vencerlos con armas nobles, con la persuasión y la propaganda. Una sociedad decrépita, pero conservando aún esa tenacidad incontrastable que distingue a algunos viejos, sostenía encarnizada guerra con una sociedad lozana y vigorosa llamada a la posesión del porvenir. En este libro asistiremos a algunos de sus encuentros. Sigamos nuestra narración. Los curiosos se paraban ante la fontana. Salían los tenderos a las puertas. El barbero Calleja, que se hacía llamar ciudadano Calleja, estaba también en su puerta pasando una navaja y contemplando el club y a sus parroquianos con una mirada presuntuosa que quería decir: si yo fuera allá. Algunas personas se acercaban a la barbería formando corro alrededor del maestro. Uno llegó muy presuroso y preguntó: ¿qué hay? ¿Ocurre algo? Era el recién venido, uno de esos individuos de edad indefinible, de esos que parecen viejos o jóvenes, según la fuerza de la luz o la expresión que dan al semblante. Su estatura era pequeña y tenía la cabeza casi inmediatamente adherida al tronco, sin más cuello que el necesario para no ser enteramente jorobado. El abdomen le abultaba bastante y generalmente cruzaba las manos sobre él con movimiento de cariñosa conservación. Sus ojos eran medio cerrados y pequeños, pero muy vivos, formando armoniosa simetría con sus labios delgados, largos y elásticos, que en los momentos más ardorosos de la conversación
avanzaban formando un tubo acústico que daba a su voz intensidad extraordinaria, a pesar de su traje seglar. Había en este personaje no sé qué de frailuno. Su cabeza parecía hecha por la redondez del cerquillo y el ancho gabán que envolvía su cuerpo, más que gabán parecía un hábito. Tenía la voz muy destemplada y acre, pero sus movimientos eran sumamente expresivos y vehementes. Para concluir, diremos que este hombre se llamaba Gil de nombre y Carrascosa de apellido, educándole los frailes agustinos de Móstoles. Y ya estaba dispuesto para profesar, cuando se marchó del convento, dejando a los padres con 3 palmos de boca abierta. A fines del siglo logró, por amistades palaciegas, que le hicieran abate, mas en 1812 perdió el beneficio y depuso el capizayo. Desde entonces fue ardiente liberal hasta la vuelta de Fernando, en que sus relaciones con el favorito Alagón le proporcionaron un destino de combachuelista con 10.000 reales. Entonces era absolutista, decidido, pero la jura de la Constitución por Fernando en 1820 le hizo variar de opiniones, hasta el punto de llegar a alistarse en la sociedad de los comuneros y formar pandilla con los más exaltados. Cuando tengamos ocasión de penetrar en la vida privada de Carrascosa, sabremos algunos detalles de cierta aventura con una beldad quintañona de la calle de la Gorguera. Y sabremos también los malos ratos que con este motivo se le hizo pasar cierto estudiantillo, poeta clásico, autor de la nunca bien ponderada tragedia de los Gracos. Pues no ha de ocurrir, dijo Calleja. Hoy tenemos sesión extraordinaria en la Fontana. Se trata de pedir al rey que nombre un ministerio exaltado, porque el que está no nos gusta. Tendremos discurso de Alcalá Galiano, aquel andaluz feo. Sí, ese mismo, el que el mes pasado dijo: no hay perdón ni tregua para los enemigos de la libertad. ¿Qué quieren esos espíritus oscuros, esos? Y por aquí seguía con un pico de oro. Ya les dará que hacer, observó Carrascosa. Qué elocuencia, qué talento el de ese muchacho. Pues yo, señor don Gil, manifestó Calleja, respetando la opinión de usted, para mí tan competente diré. Y aquí torció 2 veces, emitió un par de gruñidos por vía de proemio y continuó. Diré que, aunque admiro, como el que más, los dotes del joven Alcalá Galiano, prefiero a Romero al Puente, porque es más expresivo, más fuerte, más, pues, dicen todas las cosas con un arranque. Por ejemplo, aquello de al que quiera hierro, hierro, y aquello de no buscan los tiranos su apoyo en la vara de la justicia, buscanle en los maderos del cadelso, en el hombro deshonrado del verdugo. Si le digo a usted que es un... Pues yo, contestó el ex abate, aunque admiro también a Romeo al Puente, prefiero a Alcalá Galieno, porque es más exacto, más razonador. Se engaña usted, amigo Carrascosa. No me compara usted a ese hombre con el mío, que todos los oradores de España no llegan al zancajo
de Romero el Puente. Pues, y aquel pasaje de los abajos, cuando decía, abajo los privilegios, abajo lo superfluo, abajo ese lujo que llaman rey. Ay, si es mucha boca aquella. Calleja repetía estos trozos de discurso con mucho énfasis y afectación. Recordaba la mitad de lo que oía, y al llegar la ocasión comenzaba a desembuchar aquel arsenal oratorio, mezclándolo todo y haciendo de distintos fragmentos una homilía insubstancial y disparatada. Se nos olvidaba decir que este ciudadano Calleja era un hombre muy corpulento y obeso, pero aunque parecía hecho expresamente por la naturaleza para patentizar los puntos de semejanza que puede haber entre un ser humano y un toro, su voz era tan clueca, fallida y aternerada que daba risa oírle declamar los retazos de discursos que aprendía en la fontana. Pues no estamos conformes, contestó Carrascosa, accionando con mucho aplomo, porque ¿qué tiene que ver esa elocuencia con la de Alcalá, el cual es un hombre que, cuando dice allá voy, le levanta a uno los pies del suelo? Es verdad, dijo, terciando en el debate uno de los circunstantes que debía de ser torero, al juzgar por su traje y la trenza que en el cogote tenía. Es verdad, cuando Alcalá embiste a los tiranos y se empieza a calentar, pues no fue mal puyazo el que le metió el otro día a la Inquisición, pero sobre todo lo que más me gusta es cuando empieza bajito y después va subiendo la voz. Les digo a ustedes que es el espada de los oradores. Señores, afirmó Calleja, repito que todos esos son unos muñecos al lado de Romeo al Puente, como puso a los frailes hace 2 noches. ¿A que no saben ustedes lo que les dijo? ¿A que no lo saben? Ni al mismo demonio se le ocurre, pues los llamó sepulcros blanqueados. Miren qué mollera de hombre. No se empeñe usted, Calleja, refunfuñó el ex covachuelista con alguna impertinencia. Pero venga usted acá, señor don Gil, dijo Calleja, haciendo todo lo posible para engrosar la voz. Si sabré yo quién es Alcalá Galiano y los puntillos que alcanzan todos ellos. A mí con esas, yo que les calo a todos desde que les veo, y no tengo más que oírles decir castañas para saber de qué palo están hechos. Creo, señor don Gaspar, que está usted muy equivocado, y no sé por qué se cree usted tan competente, indicó Carrascosa en tono muy grave. Pues no he de serlo, yo, que paso las noches oyéndoles a todos, no saber lo que son. Vamos, que algunos se tienen por muy buenos, no son más que ingenios de ración y equitación. Es verdad también que Romeo el Puente no es ningún rana, dijo otro de los presentes. ¿Cómo rana? Exclamó, animándose, Calleja, que le sobra talento por los tejados. Y a usted, señor Carrascosa, ¿quién le ha dicho que yo no soy competente? ¿Quién es usted para saberlo? ¿Que quién soy? ¿Y usted qué entiende de discursos? Vamos, señor don Gil, no apure usted mi paciencia. Le digo a usted que le tengo por un ignorante lleno de presunción. Respete usted, señor Calleja, exclamó don Gil, un poco conmovido. Respete usted
a los que por sus estudios están en el caso de yo. Yo soy graduado en cánones en la Complutense. Cánones, ya, eso es cosa de latín. ¿Qué tiene que ver eso con la política? No se meta en esas cuestiones que no son para cabezas ramplonas y de cuatro suelas. Usted es el que no debe meterse en ellas, exclamó Carrascosa sin poderse contener, y el tiempo que le dejan libre las barbas de sus parroquianos debe de emplearlos en arreglar su casa. Oiga usted, señor pedante, complutense, canonista, teatino o lo que sea, váyase a mondar patatas al convento de Móstoles, donde estará más en su lugar que aquí. Caballero, dijo Carrascosa, poniéndose de color de un tomate y mirando a todos lados para pedir auxilio, porque aunque tenía el barbero por lo que era, por un solemne gallina, no se atrevía con aquel corpachón de 8 pies. Y ahora que recuerdo, añadió con desdén el rapista, ¿no me ha pagado usted las sanguijuelas que llevó para esta señora de la calle de la Gorguera, hermana del tambor mayor de la Guardia Real? ¿También me llama usted estafador? Mejor haría el ciudadano Calleja en acordarse de los 10 y 9 reales que le prestó mi primo, el que tiene la pollería en la calle Mayor, reales que le ha pagado como mi abuela. Vamos, que tú y el pollero sois los dos del mismo estambre. Sí, y acuérdese de la guitarrilla que le robó a Perico Sardina el día de la merienda de migas calientes. ¿La guitarrilla? ¿Dice usted que yo le robé una guitarrilla? Vamos, no me venga usted a mí con indirectas, contestó el barbero, queriendo parecer sereno. Véngase usted aquí con pamplinas, si no le conoceremos, señor Callejón Angosto. Anda, que te quedaste con la colecta el día de San Antón, 14 pesos, pero entonces eras realista y andabas al rabo de Hostaliza para que te hiciera limpiar polvos de alguna oficina. Entonces dabas vivas al rey absoluto y en la estudiantina del carnaval le ofreciste un ramillete en el Prado. Anda, aprende conmigo que aunque barbero he sido siempre liberal. Sí, señores, liberal, aunque barbero, que yo no soy cualquier vendehumos, sino un ciudadano honrado y liberal como cualquiera. Pero miren a estos realistones. Ahora han cambiado de casaca, después que con sus delaciones tenían las cárceles atarugadas de gente, se agarran a la Constitución y ya están en campaña como toro en plaza dando vivas a la libertad. Señor Calleja, usted es un insolente, servilón. Esta voz era el mayor de los insultos en aquella época. Cuando se pronunciaba no había remedio, era preciso reñir. Ya el arma ingeniosa que la industria ha creado para el mejoramiento y cultivo de las barbas de la mitad del género humano se alzaba en la mano del iracundo barbero. Ya el agudo filo resplandecía en lo alto, próximo a caer sobre el indefenso cráneo del que fue lego, abate y covachuelista, cuando otra mano providencial atajó el golpe tremendo que iba a partir en 2 tajadas a todo un graduado en cánones de la Complutense. Esta mano
protectora era la mano robusta de la mujer de Calleja, la cual, desconcertada y trémula al ver desde el rincón de su tienda la actitud terriblemente agresiva de su esposo, dejó con rapidez la labor, echó en tierra al chicuelo una muerte segura. Las tres figuras permanecieron algunos segundos formando un bello grupo. Calleja con el brazo alzado y el rostro encendido. Su esposa, que era tan gigantesca como él, le sostenía el brazo, y el pobre Gil mudo y petrificado de espanto. Doña Teresa Burguillos, que así se llamaba la dama, era de formas colosales y vastas, pero tenía en aquellos momentos cierta majestad en su actitud, la cual recordaba a Minerva en el momento de detener la mano de Aquiles, pronta a desnudar el terrible acero clásico. El Agamenón de la covachuela ofrecía un aspecto poco académico en verdad. Ciudadano Calleja, dijo aquella señora en tono muy reposado, no emplees tus armas contra ese pelón, que se pudre a todo pudrir. Guárdalas para los tiranos. Calleja cerró pues la navaja y la guardó para los tiranos. Don Gil se apartó de aquí, llevados por algunos amigos que quisieron impedir una catástrofe, y poco después el grupo que allí se había formado estaba disuelto. La amazona cerró la puerta y dentro continuó su perorata interrumpida. No queremos referir las muchas cosas buenas que dijo. Baste decir para que se comprenda lo que valía doña Teresa Burguillos, que sabía leer aunque con muchas dificultades, hallándose expuesta a entender las cosas al revés, que a fuerza de mascullones podía enterarse de algunos discursos escritos reteniéndolos en la memoria, que alentaba por la barberil elocuencia y liberalesca conducta de su esposo. Se había hecho una gran política y que era muy entusiasta de Riesco y de Quiroga, aunque más que los hombres de sable le gustaban los hombres de palabra, llegando hasta decir que no conocía caballero más galantemente descrito que Paco, asimismo Martínez de la Rosa. Es casi seguro que manifestó deseos de tener delante al barbero. Continuamos en el capítulo 2, La Fontana de Oro. El Club Patriótico de Benito Pérez Galdós. En la Fontana es preciso demarcar dos recintos, dos hemisferios, el correspondiente al café y el correspondiente a la política. En el primer recinto había unas cuantas mesas destinadas al servicio, mas al fondo y formando un ángulo estaba el local en el que se celebraban las sesiones. Al principio el orador se ponía en pie sobre una mesa y hablaba después el dueño del café. Se vio la necesidad de construir una tribuna. El gentío que allí concurría era tan considerable que fue preciso arreglar el local poniendo bancos adoquines. Después, a consecuencia de los altercados de este club, tuvo con el Grande Oriente, se desmarcaron las filiaciones políticas. Los exaltados se encastillaron en la Fontana y expulsaron a los que no lo eran. Por último, se determinó que las sesiones fuesen secretas y entonces se trasladó el club al piso principal. Los que abajo hacían el gasto tomando café o chocolate sentían en los momentos agitados de la polémica
un estruendo espantoso en las regiones superiores, de tal modo que algunos, temiendo que se les viniera encima el techo con toda la mole patriótica que sustentaba, tomaron las de Villadiego, abandonando la costumbre inveterada de concurrir al café. Una de las cuestiones que más preocupaban al dueño fue la manera de armonizar lo mejor posible el patriotismo y el negocio. Las sesiones del club y las visitas de los parroquianos dirigió conciliadoras amonestaciones para que no hicieran ruido, pero esto parece que fue interpretado como un primer conato de servillismo y aumentó el ruido y se fueron los parroquianos. En la época a que nuestra historia se refiere, las sesiones estaban todavía en la planta baja. Aquellos fueron los buenos días de la Fontana. Cada bebedor de café formaba parte del público. Entre los numerosos defectos de aquel local no se contaba el de ser excesivamente espacioso. Era, por el contrario, estrecho, irregular, bajo casi subterráneo. Las gruesas vigas que sostenían el techo no guardaban simetría. Para formar el café fue preciso derribar algunos tabiques, dejando en pie aquellas vigas, y una vez obtenido el espacio suficiente, se pensó en decorarlo con arte. Los artistas escogidos para este eran los más hábiles pintores de muestra de la villa. Tendieron su mirada de águila por las estrechas paredes, las gruesas columnas y el pesado techo del local, y unánimes convinieron en que lo principal era poner unos capiteles a aquellas columnas. Improvisaron unas volutas que parecían tener por modelo las morcillas extremeñas y las clavaron pintándolas después de amarillo. Se pensó después en una cenefa que hiciera el papel de friso en todo lo largo del salón, mas como ninguno de los artistas sabía tallar bajorrelieves ni se conocían las maravillas del cartón piedra, se convino en que lo mejor sería comprar un listón de papel pintado en los almacenes de un marsellés recientemente establecido en la calle de Majaderitos. Así se hizo, y un día después de la cenefa, engrudada por los mozos del café, fue puesta en su sitio. Representaba unos cráneos de macho cabrío, de cuyos cuernos pendían cintas de flores que iban a enredarse simétricamente en varios tirsos adornados con manojos de frutas, formando todo un conjunto anacrónico, fúnebre, de muy mal efecto. Las columnas fueron pintadas de blanco con ráfagas de rosa y verde, destinadas a hacer creer que eran de jaspe. En los dos testeros próximos a la entrada se colocaron espejos como de avara, pero no enterizos, sino formados por dos trozos de cristal unidos por una barra de hojalata. Estos espejos fueron cubiertos con un velo verde para impedir el uso de los derechos de dominio que allí pretendían tener todas las moscas de la calle. A cada lado de estos espejos se colocó un quinqué, sostenido por una peana anacreóntico fúnebre, también en donde se apoyaba el receptáculo, y éste recibía diariamente las entrañas de una alcuza, que detrás del mostrador había la sustancia necesaria para arder macilento, humeante, triste y hediondo hasta más de medianoche, hora en que su luz, cansada de alumbrar, vacilaba a un lado y a otro como quien dice no, y se extinguía, dando que salvaran la patria, dejando que salvaran la patria a oscuras los apóstoles de la libertad.
El humo de estos quinqués, el humo de los cigarros, el humo del café habían causado considerable deterioro en el dorado de los espejos, en el amarillo de los capiteles, en los jaspes y en el frisco clásico. Solo por tradición se sabía la figura y color de las pinturas del techo, debidas al pincel del peor de los discípulos de Maella. Los muebles eran muy modestos, reducíanse, a una mesa de palo, pintadas de color castaño, simulando caoba en la parte inferior, y embadornadas de blanco para imitar mármol en la parte superior, y a medio centenar de banquillos de ajusticiano, cubiertos con cojines de hule cuya crin por innumerables agujeros se salía con mucho gusto de su encierro. El mostrador era ancho, estaba colocado sobre un escalón y en su fachada tenía un medallón donde los iniciales del amo se entrelazaban en confuso jeroglífico. Detrás de este catafalco asomaba la imperturbable imagen del cafetero, y a un lado y a otro de este dos estantes donde se encerraban hasta 4 docenas de botellas. Al revés de la mitad de estos cristales se venía también bollos, libras de chocolate y algunas naranjas. Y decimos la mitad de los cristales porque la otra mitad no existía, siendo sustituida por pedazos de papel escrito perfectamente pegados con obleas encarnadas. Por encima de las botellas, por encima del estante, por encima de los hombros del amo, se veía saltar un gato enorme que pasaba la mayor parte del día acurrucado en un rincón, durmiendo el sueño de la felicidad y de la hartura. Era un gato prudente, que jamás interrumpía la discusión, ni se metía a maullar ni derribar ninguna botella en los momentos críticos. Este gato se llamaba Robespierre. En el local que hemos descrito se reunía la ardiente juventud de 1820. ¿De dónde habían salido aquellos jóvenes? Unos salieron de la Constituyente del año 12, esfuerzos pocos que acabó iluminando a muchos. Otros se educaron en los 6 años de opresión posteriores a la vuelta de Fernando. Algunos brotaron en el trastorno del año 20, más fecundo tal vez que el del 12. ¿Qué fue de ellos? Unos vagaron proscritos en tierra extranjera durante los 10 años de Calomarde, otros perecieron en los aciagos días que siguieron a la triste victoria de los 100.000 nietos de San Luis, entre los que lograron vivir más que el inicuo Fernando. Algunos defendieron el mismo principio con igual entereza. Otros creyeron sustentarse, tropezaron con las exigencias de una generación nueva, encontrándose con que la generación posterior avanzaba más que ellos y no quisieron seguirla. Al crearse el club, no tuvo más objeto que discutir en principio las cuestiones políticas, pero poco a poco aquel noble palenque abierto para esclarecer la inteligencia del pueblo se bastardeó. Quisieron los fontanistas tener influencia directa en el gobierno. Pedían solemnemente la destitución de un ministro, el nombramiento de una autoridad. Desmarcaron los dos partidos moderado y exaltado, estableciendo una barrera entre ambos, pero aún descendieron más. Como la fontana se agitaban las pasiones del pueblo. El gobierno permitía sus excesos para amedrentar al rey, que era su enemigo. El rey, entre tanto,
fomentaba secretamente el ardor de la fontana, porque veía en él un peligro para la libertad. La tradición nos ha enseñado que Fernando corrompió a alguno de los oradores e introdujo allí ciertos malvados que fraguaban motines y disturbios con objeto de desacreditar el sistema constitucional. Pero los ministros que descubrían esta astucia de Fernando cerraban la fontana y entonces ésta se irritaba contra el gobierno y trataba de derribarlo. Fomentaba el rey el escándalo por medio de agentes disfrazados. Ayudaba el club a los ministros. Estos le herían, vengábanse aquel y giraban todos en un círculo de intrigas, sin que los crédulos patriotas que allí formaban la opinión conociesen la culta trascendencia de sus cuestiones. Pero oigamos a Calleja que pide a voz en cuello que comience la sesión. Dos elementos de desorden minaban la fontana, la ignorancia y la perfidia. En el primero ocupaba un lugar de preferencia el barbero Calleja. Ese patriota capitaneaba una turba de aplaudidores semejantes a él, y la tal cuadrilla alborotaba de tal modo cuando subía a la tribuna un orador que no era de su gusto, que se pensó seriamente en prohibirle la entrada. En la noche a que nos referimos, nuestro hombre daba con sus pesadas manos tales palmadas que sonaban como golpes de batán, y los demás metían ruido dando porrazos en el suelo con los bastones. En vano pedían silencio y moderación los del interior, personas entre las cuales había diputados, militares de alta graduación, oradores famosos. Los bullangueros no callaron hasta que subió a la tribuna Alcalá Galiano. Era un joven de estatura más que regular, erguido, delgado, de cabeza grande y modales desenvueltos y francos. Tenía el rostro bastante grosero y la cabeza poblada de encrespados cabellos. Su boca era grande y muy toscos los labios, pero en el conjunto de la fisonomía había una clara expresión de noble atrevimiento y en su mirada profunda la penetración y el fuego de los ingenios de la antigua raza. Comenzó a hablar relatando un suceso de la sesión anterior que había dado ocasión a que salieran de la fontana Garelli, Toreno y Martínez de la Rosa. Indicó las diferencias de principio que en lo sucesivo habían de separar a los moderados de los exaltados, y pintó la situación del gobierno con exactitud y delicadeza. Pero con más robusta voz y elocuencia más vigorosa hacía un cuadro de las pasadas desdichas de la nación. Ocurrió un accidente que le obligó a interrumpir su discurso. Era que se oía en la calle fuertes ruidos de voces, de cual creció formando una gran algazara. Muchísimos se levantaron y salieron. El auditorio empezó a disminuir y al fin disminuyó de tal modo que el orador no tuvo más remedio que callarse. Cortado y colérico estaba el andaluz cuando bajo la tribuna el tumulto aumentaba fuera y por fin no quedaron en el café sino 5 o 6 personas. Estas querían satisfacer la curiosidad y acompañadas del mismo Galiano salieron también. En 10 minutos la fontana se quedó sin gente y el rumor exterior pasaba, se oía cada vez más lejano porque andaban a buen paso la oleada del pueblo que lo producía. Todas las señales eran de que había comenzado una de aquellas asonadas tan frecuentes entonces. Era ya tarde. Los quinqués habían llegado al tercer periodo de su reverberación dificultosa, es decir,
estaban en los instantes precursores de su completo aniquilamiento, y las mechas despedían humo más hediondo y abundante. Uno de los mozos se había marchado a dormir, otro roncaba junto a la puerta, y el tercero había salido con los parroquianos. A lo lejos se oía un eco de voces siniestras, las voces del tumulto popular que rodaban por la villa agitándola toda. El cafetero continuaba inmóvil en su trípode. Dos luminosos puntos de claridad verdosa brillaban detrás de él. Era Robespierre, que se acercaba a su amo y saltando por encima de sus hombros se ponía delante para recibir una caricia. El hombre del café le pasó la mano afectuosamente por el lomo y el animal agradecido alzó el rabo, arqueó el espinazo, se lamió los bigotes y después de estirarse muy a sabor, se volvió a su rincón donde se agazapó de nuevo. Frente por frente al mostrador y en el más oscuro sitio del café, principio a destacarse una figura humana, invisible hasta entonces. Esta persona salía de la sombra y avanzando lentamente hacia el mostrador, entraba en el foco de la escasa luz que aclaraba el recinto, siendo posible entonces observar las formas de aquel silencioso extraño personaje. Era un hombre de edad avanzada, pero en vez de la decrepitud propia de sus años, mostraba entereza, vigor y energía. Su cara era huesosa, irregular, sumamente abultada en la parte superior. La frente tenía una exagerada convexidad, mientras la boca y los carrillos quedaban reducidos a muy mezquinas proporciones. A esto contribuía la falta absoluta de dientes, que habiendo hecho de la boca una concavidad vacía, determinaba en sus labios y en sus mejillas depresiones profundas que hacían resaltar más la angulosa armazón de sus quijadas. En su cuello los tendones, huesos y nervios formaban como una serie de piezas articuladas, cuyo movimiento mecánico se observaba muy bien. A pesar de la piel que las cubría, los ojos eran grandes y revelaban haber sido hermosos, pero por extraño fenómeno, mientras los cabellos habían emblanquecido enteramente, las cejas conservaban el color de la juventud y estaban formadas de pelos muy fuertes, rígidos y rizados. Su nariz corva y fina debió también de haber sido muy hermosa, aunque al fin, por la fuerza de los años, se había afilado y encorvado más, hasta el punto de ser enteramente igual al pico de un ave de rapiña. Alrededor de la boca, que no era más que una hendidura, y encima de sus quijadas, que no eran otra cosa que una armazón, crecía un vello tenaz. Los fuertes retoños blancos de su barba, que afeitaba semanalmente en 40 años, despuntaban rígidos y brillantes como alambres de plata. Hacía más singular el aspecto de esta cara dos enormes orejas extendidas, colgantes y transparentes. La amplitud de estos pabellones cartilaginosos correspondía a la extrema delicadeza timpánica del individuo, la cual, en vez de disminuir, parecía aumentar con la edad. Su mirada era como la mirada de los pájaros, nocturnos, intensa, luminosa y más siniestra por el contraste oscuro de sus grandes cejas, por la elasticidad y sutileza de sus párpados sombríos, que en la oscuridad se dilataban mostrando dos pupilas muy claras. Estas, además de ver mucho, parecía que se iluminaban lo que veían. Parecía que iluminaban lo que veían. Esta mirada anunciaba la vitalidad de su espíritu, sostenido a pesar del deterioro del cuerpo, el cual era inclinado hacia adelante, delgado y poca talla. Sus manos eran muy flacas,
pudiéndose contar con ellas las penas y los nervios. Los dedos parecían por los angulosos y puntiagudos garras de pájaro rapaz. La piel de la frente era amarilla y arrugada, como las hojas de un incunable, y mientras hablaba, esta piel se movía rápidamente y se plegaba sobre las cejas formando una serie de círculos concéntricos alrededor de los ojos. Se remataban en semejanza con un lechuzo. Vestía de negro y en la cabeza llevaba una gorrilla de terciopelo. Cuando este hombre estuvo cerca del mostrador, levantóse el cafetero con recelo. Se fue a la punta de la calle y escuchó atentamente algún tiempo. Volvió, se asomó a un ventanillo que daba al patio y después repitió la misma operación en una puerta que daba a la escalera. De los 3 mozos del café, uno solo estaba allí, roncando sobre un banco. El amo le despertó y le despidió. Atrancada bien la puerta, volvió aquel a su trípode y estableciéndose en ella, miró al del gorro como si esperara de él una gran cosa. Bueno, la has armado, dijo en voz alta, seguro de no ser escuchado por voces extrañas. Otro alboroto esta noche, y dicen que la Guardia Real prepara un gran tumulto. Usted, don Elías, debe saberlo. Debe usted andar, amigo, deje usted andar, que ya llegará, dijo el flaco con voz sonora y profunda. Y metiendo la mano en el bolsillo, saca un pequeño envoltorio que por el sonido que produjo al ser puesto sobre la mesa indicaba contener dinero. El cafetero miró con singular expresión de cariño el envoltorio, mientras el viejo lo desenvolvió con mucha cachaza y, sacando unas onzas que dentro había, comenzó a contar. Al ruido de las monedas, Robespierre abrió los ojos y viendo que no era cosa que le interesara, los volvió a cerrar, quedándose otra vez dormido. El viejo contó 10 onzas, 10 medias onzas y se las dio al del café. Vamos, señor don Elías, dijo este descontento. ¿Qué hago yo con 5 onzas? Por 5 onzas se vende la diosa misma de la libertad, replicó Elías sin mirar al cafetero. Quite usted allá. Aquí hay patriotas que no dirán viva el rey por todo el oro del mundo. Si es mucha entereza la de esos señores, exclamó Elías con un acento de ironía que debía de ser el acento habitual de su palabra. Vaya usted a ofrecer dinero al Galiano y a Moreno Guerra. Esos alborotan allá, en las cortes. De esos no se trata. Tratamos de los que alborotan aquí. Pues le aseguro a usted, señor don Elías, que mi alma, que con lo que me ha dado, no tengo ni para la correa del zapato del orador malo de este club. Le digo a usted que basta con eso, el señor no está para gastos. Y qué tacaño se va volviendo el absoluto. Mala landre le mate, si con estas miserias logra derribar la Constitución. Deje usted andar que ya se arreglará esto, contestó el viejo dando un suspiro, y al darlo cerró la boca de tal modo que parecía que la mandíbula inferior se le quedaba incrustada dentro de la superior. Pero don Elías, de mis pecados, ¿qué quiere usted que haga yo con 5 onzas? ¿Qué le pareció aquel sargentón que habló anoche? Dice que es un bruto, pero lo cierto es que hace ruido y nos sirve bien, pues no me cuesta un ojo de la cara cada párrafo de aquellos que sublevan la multitud y ponen al pueblo encendido. Y hay otros tan reacios, don Elías,
Antenoche subió a la tribuna uno que suele venir ahí con el barbero Calleja. Qué voz de becerro tenía. Empezó a hablar de la convención y dijo que era preciso cortar las cabezas de adormidera. Le aplaudieron mucho y yo confieso que fue una gran cosa, aunque a decir verdad no le entendí más que si hubiese hablado en judío. Cuando acabó la sesión quise pedirle para que hablara por segunda vez, pero no sé si caló mis intenciones. Lo cierto es que dijo que me iba a cortar el pescuezo, añadiendo que no me descuidara. Qué susto me llevé. Y eso se me paga tan mal. Aquel discurso que pronunció anoche a última hora el estudiantillo valenciano me costó 2 raciones de carne estofada y 2 botellas de vino. Ah, si llegaran a saber estos manejos Alcalá Galiano y Flores Estrada, le digo a usted que me voy a reír de gusto. Estas son las cabezas de adormidera que es preciso cortar, exclamó el viejo, guiñando el ojo y haciendo con la mano derecha movida horizontalmente la señal de quien corta alguna cosa. Después pues por una lástima porque son buenos chicos. Yo francamente se lo digo a usted, aunque soy en lo íntimo de mi corazón partidario, amantísimo de mi rey absoluto, cuando oigo a esos muchachos, y especialmente cuando veo al Alcalá Galiano subir a la tribuna y empieza a echar flores por aquella boca y después culebras, me da un escarabajeo tan grande que me baila el corazón y me dan ganas de abrazarle. Déjalos que griten, eso precisamente es lo que se busca. Mira el motín de esta noche, a ellos se les debe. Con muchos así pronto estallará la cuerda. Eso es lo que quiere el rey. Oh, ya verás que pronto se despedazarán unos a otros. ¿Pero qué hago yo con 5 onzas? Volvió a decir el dueño del café. Ya lo he dicho, el rey no está para despilfarros y para levantar de cascos a esta gente no es preciso mucho dinero. ¿Qué no? Pregúnteselo usted a aquel lego exclaustrado que escribe el azote. Ya me tiene comidas 3 onzas de las que usted me trajo la semana pasada. Pues, y aquel oficialito que pronunció hace días aquel fuerte discurso en que dijo Calendas Cartago. Delenda et Cartago querrá usted decir. Eso es, dilenda o calenda, lo mismo da, dijo el del café. Pues ese oficialito tiene una tragaderas. Me comió 2 empanadas de conejo como 2 ruedas de molino. Y sobre todo, con decirle a usted que para conseguir que Andresillo Corcho saliera de esas calles gritando, como usted vio muy bien el domingo, tuve que pagarle todas sus deudas, que eran 8 veces al casero, y qué sé yo cuántos piquillos sueltos a los amigos. Y luego no gana uno para sustos. Don Elías, vuelvo a repetirle a usted que si los liberales de copete descubren estas socaliñas, no me dejarán un hueso en su lugar. Mucha cautela, ten mucha cautela. Anda de papeles escritos, no me dirijas cartas, no fíes al papel ni una idea sobre este punto, le dijo Elías con severidad. Y dígame usted, continuó el del café bajando la voz como si temiera ser oído por Robespierre, dígame usted, ¿cuándo se alza la Guardia Real?
No sé, dijo Elías, encogiéndose de hombros. Dicen que la Santa Alianza ha escrito al rey. Elías debía de ser hombre prudentísimo, porque contestó no sé, a secas, como a la primera pregunta. Entonces se oyó otra vez, aunque muy lejano, el mismo ruido de voces que hizo salir del club a toda la concurrencia. Creo que piensan allanar la casa de Toreno. Bien, me alegro, dijo el viejo con siniestra satisfacción. Veo que empiezan a devorarse unos a otros. No podía suceder otra cosa. Oh, yo entiendo a esta canalla. ¿Y qué había de suceder? España podría estar mucho tiempo en manos de una gavilla de pensadores desesperados. Sí, esto durará. Yo dudaría de la providencia que arregla a las naciones como da aliento a los individuos. España está sin rey, que es estar sin gloria, sin vida y sin honor. ¿Había por ventura constitución cuando España fue el primer país del mundo? Eso lo hace el pueblo, las leyes. Eso de hacer el pueblo las leyes es lo más monstruoso que cabe. ¿Cuándo se ha visto que el que ha de ser mandado haga de las leyes? ¿Sería justo que nuestros criados nos mandaran? Aquí no hay rey ni Dios, pero esto se acabará. Yo te juro que se acabará. Al decir esto, el viejo abría los ojos y apretaba los puños con furor. Del café no pudo resistir el encanto de tanta elocuencia. Levantóse de su trípode y le abrazó. Al halagar sus manos con entusiasmo, una botella cayó y fue rodando hasta dar un golpe a Robespierre, el cual, despertando súbitamente, dio un atroz maullido y fue a buscar regiones más tranquilas en lo alto del armario de los bizcochos. Elías sacó de un bolsillo una pequeña faja negra que le servía de tapabocas. Se le envolvió al cuello y se dispuso a salir. El cafetero, con su oficiosidad acostumbrada en presencia de aquel personaje, se dirigió a abrirle la puerta. Ya principiaba a despuntar el día. El viejo realista salió sin dudar a su amigo y tomó la dirección de su casa. Bueno, amigos, terminamos el segundo capítulo de La Fontana de Oro, el Club Patriótico de Benito Pérez Galdós, escritor canario, en la página Wikisource de dominio público. Hasta un próximo vídeo y gracias por estar ahí.